que podamos recibir gracia para recibir la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Vamos a leer todos juntos la epístola del apóstol Pablo a los Romanos en su capítulo 12, los primeros 5 versículos. ¿Lo tenemos? ¿Podemos leerlo juntos? Son 5 versículos nada más. Lo podemos leer juntos. Dice así la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tendremos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amén. Somos un cuerpo en Cristo. Amén. Ninguno imprescindible, pero todos necesarios. Amén. Me han dejado la pizarra, será porque quieren que la utilice. A través de la obra perfecta, a través de la obra terminada de Jesucristo en la cruz, cuando estando en esa cruz Jesucristo dijo esas tremendas palabras, breves, pero con toda la fuerza y todo el poder con la que se podían decir. Jesús dijo: consumado es. Es decir, la obra ya está terminada. No hay nada que nosotros podamos añadir a la obra terminada de Jesucristo. Gracias a esa obra terminada de la cruz de Cristo, es que yo, como hijo de Dios, como ciudadano del reino de los cielos, como templo que soy del Espíritu Santo y del Espíritu de Dios, es que puedo recibir todo aquello que necesito verdaderamente. ¿Alguien me dice amén? Entonces, ya que la tengo, la pregunta importante es: ¿qué necesito? ¿Qué necesito de verdad? ¿Amén? ¿Qué necesito de verdad? Lo que estamos entendiendo que necesitamos es que lo que yo necesito son respuestas a nuestras oraciones. ¿Qué necesito? Yo necesito que en mis tiempos de oración Dios me esté dando respuestas. Pero también es verdad que yo recibiré respuestas en tanto y cuanto nosotros tengamos nuestra vasija preparada para recibirla. Depende de la vasija que nosotros tengamos, es que nosotros recibiremos respuestas de Dios. Si yo tengo una vasija pequeña, ¿qué voy a poder tener? Si hay vasos que llaman de chupito, ¿no? Yo de esas veces que oigo cosas de esas, ¿no? Hay vasitos de chupito. Dicen que eso no puedes echar mucho, ¿verdad? Si vas a un bar y pides una cerveza y te lo ponen en un vasito de chupito, ¿verdad? Bueno, mejor no ir a los bares. Pero significa que hay cada cosa en su lugar, ¿verdad? Entonces, dependiendo realmente nuestra vasija, es que nosotros vamos a tener esas respuestas. Para tener nosotros la vasija correcta, yo tengo que tener los títulos de oración correctos de la palabra. ¿Por qué es importante la palabra? Porque en base a la palabra es que yo voy a tomar los títulos de oración correctos. Mis oraciones llegarán al trono de gloria y yo podré recibir respuestas a esas oraciones. ¿Para mi gloria? No, para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque es a través de la palabra de Dios que yo estoy dirigiendo nuestras oraciones. Para eso es para que mi vida de fe pueda ser una vida de fe que vaya en aumento. Necesitamos esa vida de fe. Para eso necesitamos enraizar firmemente en el Evangelio que Dios me ha dado. Mi vida de fe no va a estar cimentada en ninguna otra cosa, sino cuando yo empiezo a ver respuestas a mis oraciones que están basadas en la palabra, entonces yo podré fundamentar mi vida, yo podré fundamentar y enraizar profundamente
solamente en el Evangelio, que es único, que es completo, el Evangelio que es todo, que no necesito ninguna otra cosa, que solo necesito cimentar mi vida de fe en este Evangelio de Jesucristo. Lo demás son sucedáneos, lo demás son cosas añadidas, lo demás está bien, es el plato en el cual contiene el verdadero Evangelio, pero yo lo único que necesito experimentar en la vida de fe es el Evangelio de Cristo. Las demás cosas están bien, pero lo único que necesito es experimentar esto, porque cuando yo pueda experimentar esto, yo podré conquistar el campo donde Dios me ha dado, donde Dios me ha puesto. Para ello, solamente yo necesito disfrutar en primera persona del Evangelio. Nosotros evangélicos somos muy dados a dar consejos a los demás, pero no a experimentar de verdad. Hablamos mucho de muchas cosas, hablamos mucho del Espíritu, hablamos de los dones, hablamos de muchas cosas, pero no experimentamos de verdad el verdadero Evangelio de Cristo. Hablamos porque somos inteligentes, sabemos, leemos, estudiamos, decíamos hoy, tenemos muchos libros en nuestras casas, tenemos grandes bibliotecas. Podemos ir a cualquier casa de cualquier creyente y podemos ver que hay muchos libros. Es más, incluso tenemos muchas Biblias en nuestras estanterías, Biblias de muchas clases, de muchos colores, decíamos esta mañana. Tenemos muchas Biblias, de muchas versiones de la Biblia, pero no experimentamos realmente el Evangelio para conquistar el campo que Dios nos ha dado. No disfrutamos de la obra de Cristo que dijo consumado es, y todavía peleamos y luchamos con aquello que Dios ya hizo y consumó en la cruz. Si Cristo lo consumó, ¿para qué es? Para que yo lo pueda experimentar. Si yo lo experimento, lo pueda disfrutar. Y si yo lo disfruto, seré un testigo de Jesucristo, que las personas vendrán y me verán y dirán, este es un bicho raro. ¿Por qué? Porque en medio del problema yo voy a experimentar que Jesús es Cristo en mi vida. Porque en medio de la dificultad yo podré decir que Jesucristo es Dios vivo en mi vida. Porque Dios es Dios vivo. Porque hoy es domingo. ¿Y por qué estamos celebrando el culto el domingo? Porque Cristo resucitó un domingo. ¿Qué estamos haciendo hoy? Celebrando que Cristo vive. No celebramos otra cosa. Damos culto a Dios, a un Dios que es vivo. Está con nosotros. Por eso yo puedo entender y yo puedo decir, tenemos que experimentar la bendición de Emmanuel. Dios nos dio esta bendición. El Dios que está con nosotros no es un Dios muerto, es un Dios vivo. Y como Dios que está con nosotros es un Dios vivo, puedo conquistar el campo donde Dios me ha puesto, el lugar donde Dios me ha dado el trabajo, la ciudad donde Dios me ha traído. Cuánto me alegro de ver diferentes nacionalidades en la iglesia. ¿Por qué? Porque no es casualidad. Dios nos ha traído a cada uno de diferentes lugares, de diferentes regiones, de diferentes culturas, para conquistar el campo que Dios tenía preparado para nosotros. ¿Por qué Dios nos ha traído aquí? Porque Dios tiene un plan y un propósito en este lugar. Es que yo en mi casa, en mi lugar, en mi ciudad, en mi país, también hay campo. Amén, claro que lo hay. Pero ¿por qué Dios te trajo aquí? Porque el plan de Dios pasa por aquí. Que tú recibas respuestas en tu vida. Que tú puedas experimentar en tu vida de fe el Evangelio y poder disfrutarlo. ¿Por qué Dios te sacó de tu contexto y te trajo a un lugar y a una tierra lejana con un idioma incluso a veces extraño o diferente? Porque Dios tiene un plan y una obra perfecta para tu vida, que nadie más va a poder hacer nada más que tú. Por eso Dios te trajo a este lugar. Por eso cuando nosotros disfrutamos y recibimos el Evangelio, hay cosas que tenemos que hacer. Tenemos que traer o hacer 3 reformas en nuestra vida. No solamente 3 reformas, también tenemos que hacer o tenemos que tener 3 conquistas. Y además tenemos que hacer 3 devociones o devocionar 3 cosas en nuestra vida. Amén. Tenemos que tomar esto en el día de hoy. ¿Qué es lo que tengo que reformar en primer lugar? Empieza a reformar tu propia vida. No empecemos con la vida del vecino, empezamos a reformar nuestra propia vida. Lo primero que debo reformar soy yo mismo. Porque el problema está en mí, el problema soy yo. El problema nunca está fuera de mí. Si el Espíritu de Dios mora en mí, si Dios está conmigo, no hay nada ni nadie que me pueda mover. ¿Dónde está el problema? El problema está en mí. Yo tengo que cambiar mi manera de pensar, como dice el texto en el día de hoy. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Queremos cambiar nuestra vida sin cambiar nuestro pensamiento. Vas a terminar en un manicomio, te vas a volver loco. Porque somos lo que pensamos, no podemos ir en contra de lo que somos. Amén.
Cambia tu forma de pensar para cambiar tu forma de vivir. Cambia y reforma tu vida. Porque si reformas tu vida, lo que se va a reformar a continuación va a ser tu iglesia. La iglesia va a ser reformada. Por eso estamos orando y por eso tenemos un cartel en la puerta. Tenemos que volver al origen. Tenemos que volver al inicio de la iglesia. Tenemos que volver a los orígenes. ¿Dónde nació la iglesia? En el aposento alto de la casa de Marcos. Tenemos que volver a ese origen. Tenemos que reformar la iglesia. Es cierto que llevamos muchos años de un proceso histórico de la iglesia. Pero también es verdad que ha habido muchos altibajos. Hoy Dios nos está llevando nuevamente a volver a reformar la iglesia, volver a los orígenes, volver a la sencillez del evangelio, a volver al poder del evangelio, pero en base a su sencillez. Hoy en día estábamos hablándose los obreros. Hay tantas movidas, tantos ministerios, hay tantas cosas extrañas, cosas raras. Cada vez hay cosas más nuevas que te pillan por sorpresa. Algunas veces te encuentras con algún pastor y te dicen, oye, ¿sabes la última? Como si fuese, no sé, una moda, una nueva moda. No sé, no me entero muy bien de cuál es la última, no estoy muy al tanto. Ay, es que ahora, y te cuentan cosas nuevas. No es eso lo que estamos viendo, no es eso lo que estamos necesitando. Necesitamos volver nuevamente al origen de la sencillez del Evangelio de Cristo. No estamos erradicando ningún otro tipo de cosa, simplemente volver al origen del Evangelio, volver a ese origen del aposento alto de Marcos. Esos hombres en esos Hechos 1:14 que estaban juntos unánimes, estaban orando en base a ¿qué? A una palabra que Dios les dio para recibir una respuesta que cambiara su vida de fe para conquistar su campo. Ve al Hechos 1:14, ¿qué es lo que vas a ver? Vas a ver esto. Tan sencillo, vuelve al origen. Vuelve a tomar la palabra que Dios te ha dado. Vuelve nuevamente a orar para que Dios te dé la respuesta que va a cambiar toda la realidad de tu vida. Va a cambiar la realidad. ¿Cuándo? Cuando cogemos la palabra y oramos con ella. Esos hombres que estaban en ese lugar de Hechos 1:14, en ese aposento alto, ¿qué estaban haciendo? Estaban esperando una respuesta de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Volver a Jerusalén y esperar. ¿Qué tengo que esperar? La promesa que Dios os dio en Joel. ¿No dijo eso? Esperar. ¿Qué cosa tengo que esperar? La respuesta de Dios para tu vida. Cuando tú recibes esa respuesta de Dios, tu vida de fe cambia, tu campo cambia, porque tú transformas el ambiente espiritual de tu región. Por eso os digo muchas veces y os bendigo en el nombre de Jesucristo, tenéis que cambiar el ambiente espiritual de vuestros trabajos. Allá donde estéis tenéis que cambiar el ambiente espiritual, porque vosotros sois origen de bendición como Abraham es origen de bendición. Dios bendice tu lugar de trabajo porque tú estás ahí. No es por otra cosa. ¿Por qué estás en el lugar donde estás? Porque Dios quiere que tú bendigas ese lugar. Porque probablemente en ese campo y en ese lugar vas a encontrarte discípulos que están escondidos en esa empresa. Que Dios te dé la bendición de encontrarlos. Ora por ese campo, ora por esa empresa, ora por tu trabajo. Muchas veces os digo, ve 5 minutos, 10 minutos antes de empezar a trabajar. ¿Cuál es tu hora de trabajo? A las 8, ve a las 8 menos 10. ¿Por qué? ¿Para ser el pelota del jefe? No, para bendecir tu empresa. Antes no vayas con la hora pegada, decir las 8 y 1 minuto me voy, pum, ficho y me piro corriendo. No es necesario. Quédate 5 minutos y ora por tu empresa. Cuando digo tu empresa no digo que ores por tus compañeros, por la gente que hay alrededor, por tu campo que Dios te ha puesto ahí. Es que, pastor, es que mi trabajo no lo aguanto. ¿Tú crees que Jesús aguantaba a muchos que estaban a su alrededor? Pues posiblemente no, pero dijo, tengo que amarles. ¿No? ¿No es así o no? Ama a tus enemigos, dice la palabra. Porque si amas a tus amigos, si amas a los que te llevan bien, si amas a tu jefe que te da palmaditas en la espalda y te sube el sueldo... Hasta yo mismo le amo. ¿Por qué? Hombre, si te va bien a ti vas a ofrendar más. Ahora, ¿cuándo es así tu gente y tus compañeros te hacen la vida imposible? Ahí es donde más tú debes de orar. ¿Por qué? Ese es tu campo. Hermano, tu trabajo, tu lugar de trabajo, tiene que convertirse en tu iglesia. Tú eres el pastor de esa empresa. La gente no lo sabe, pero tú debes de ser el pastor de esa empresa. Tú debes de bendecir a tus compañeros. Si ellos van a conocer a Cristo, va a ser a través de ti. Tú tienes que ser el pastor de ellos. ¿Cómo van a conocer el Evangelio si nadie les va a hablar?
si nadie les enseña, si nadie les muestra? Conquístalo. Amén. Queremos una iglesia que pueda conquistar, una iglesia que cambie su forma de pensar, una iglesia que vuelva al origen para tomar el origen de la palabra, el origen del evangelio y vivir ese evangelio. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que la cultura del campo, la cultura que hay a tu alrededor va a cambiar. ¿Por qué necesitamos que la cultura cambie? Razón sencilla, no creo que haga falta explicarlo mucho, porque está en manos del diablo. Tú mira la televisión, mira la música, mira todas las cosas que se están haciendo, mira el internet. El diablo tiene controlada la cultura. Necesitamos levantar a los jóvenes que puedan levantar y conquistar la cultura a través de la misma cultura. Necesitamos músicos, necesitamos cineastas, necesitamos directores de cine, necesitamos hombres y mujeres que puedan hacer cosas por la cultura, periodistas, levantar. Por eso decimos muchas veces, en la iglesia tenemos que levantar el centro de remanentes, tenemos que preparar y levantar a los remanentes que puedan cambiar esa cultura. Porque la cultura no es con el evangelio, la cultura es contra el evangelio. Hoy nos contaba el hermano Pascual, nos daba un testimonio de una hermana en el grupo del discipulado que él lleva en su casa. Una chica leyendo un libro de autoayuda. Libros de autoayuda, ¿sabéis lo que es, verdad? Si estás deprimido, pues sigue los 7 pasos para perder la depresión. Si no tienes trabajo, pues los 7 pasos para no sé qué, para que las cosas te vayan bien, para que te levantes la autoestima. Y decía, en uno de ellos, tú eres Dios mismo. Tú eres Dios, no necesitas otro Dios, tú mismo eres Dios. Nos enseñan esto. La nueva era está enseñando esto, que somos dioses. Al fin y al cabo es lo mismo que Génesis 3, es el mismo problema. Y seréis como Dios. Hoy mismo la nueva era nos está enseñando lo mismo. La cultura que está invadida por la nueva era nos está enseñando lo mismo. ¿Para qué necesitas Dios? No te hace falta Dios. Tú mismo eres Dios. La naturaleza es Dios, la madre tierra. Qué bonito queda eso, ¿verdad? La madre tierra. Y nuestro Padre el cielo. Nos falta el Espíritu Santo para hacer la trilogía. Nos están engañando con todo el tema de la cultura, pero claro, es la cultura. Y como la cultura parece que hoy en día, en los tiempos en que vivimos progresistas, todo se hace en aras de la cultura. Pero ¿a dónde nos lleva la cultura? No estoy en contra de la cultura, cuidado, que hoy estaba hablando precisamente y estaba exhortando a que leamos más. Es decir, que tengamos más cultura, más conocimiento. Pero no cultura del mundo, no la cultura del diablo, sino la cultura del evangelio. Tenemos que conquistar. Y Dios nos dio todas las cosas. Recordemos Génesis 1:28, que nos dijo, que nos dio la posibilidad, la potestad, mejor dicho, no la posibilidad, la potestad de sojuzgar la tierra. Dios nos ha dado la autoridad. ¿A quiénes? A los hijos de Dios. Nosotros con la cultura tenemos que transformar el mundo. Es lo que nos dejó plantar la tierra, sojuzgarla. ¿Qué estaba hablando? Estaba hablando también de cultura, no solamente de cultivar la tierra. Estaba hablando de crear una cultura que pueda ser una cultura, que pueda ser una vía para la proclamación del evangelio. No todo lo contrario como hoy en día es. Tenemos que crear una cultura que sirva al evangelio, no el evangelio que vaya detrás de la cultura. La cultura y la economía tienen que ir detrás del evangelio. Si no, estamos equivocando los términos. Estamos yendo detrás de un Dios que no es nuestro Dios. Es el Dios de este siglo. Por eso necesitamos cambiar eso. Para eso necesitamos que los obreros echen raíz en evangelio, enraícen profundamente en el evangelio. Es decir, no tengamos un evangelio cogido con pinzas. Que no nos pase que nos lleven a cualquier sitio y no sepamos dar razón de fe, como dijo Pablo a Timoteo. Tenemos que dar razón de nuestra fe, de nuestra vida de fe. Tenemos que dar respuesta del evangelio que Dios nos ha dado. Solamente con eso es que nosotros podremos entonces conquistar. Tendremos que conquistar el campo donde Dios nos ha dado. Dios nos ha dado que conquistemos. Pero vuelvo a decir, como decía al principio, ¿quién es el primero que tiene que ser conquistado? Gálatas 2:20. Deja de ser tú mismo. Conquístate a través del evangelio. Ríndete al evangelio de Cristo. Si yo quiero conquistar el campo, está bien, lo poníamos. Tengo que conquistar el campo. Pero tengo que empezar por mí mismo. Empieza a disfrutar del evangelio tú mismo. Lo que tengo te doy.
¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo? Por desgracia tenemos mucho yo todavía. Mucho yo todavía hay en nosotros. Por eso tenemos que cambiar y tenemos que conquistar nuestro yo. Tenemos que empezar a vivir esta palabra. Y esa palabra que trajo Pablo, ya no vivo yo. Es Cristo quien vive en mí. No es que yo me quede vacío y deje de ser. Eso es lo que hace la nueva era, eso es lo que hace el budismo. No pienses, vacíate de ti mismo. Yo no digo que te vacíes de ti mismo. No digo que dejes de pensar, eso es algo que no debemos de hacer. Sé lleno del Espíritu Santo, lo que dice la palabra, pero deja de ser tú para que sea Cristo dentro de ti. Deja que sea Cristo quien viva tu vida de fe dentro de ti. No le digas a Cristo lo que tiene que hacer, escúchale a Cristo lo que tú debes de hacer. ¿Quién es el dueño de nuestra vida? No cambiemos de dueño. Dueño sigue siendo Cristo. Si nosotros conquistamos el campo y nos conquistamos a nosotros mismos, Dios nos dará también la economía. Vamos a conquistar la economía. ¿Cuándo? Cuando sepamos dónde está la economía. ¿Dónde está la economía? Algunos dirán en el banco. ¿Verdad? ¿Quién tiene la economía? Los banqueros. ¿Dónde está el dinero? Los bancos. Pero Dios tiene una economía escondida para hacer la evangelización. Hay una economía en el campo. Significa, si yo estoy entendiendo la evangelización del mundo, si yo estoy viviendo en base a la conquista del campo, Dios te dará la economía para que tú hagas la obra de la evangelización del mundo. Si Dios no te da la economía para hacer la obra, entonces no se te puede reprochar. Dios, no me das la economía. ¿Cómo yo voy a hacerlo? ¿Cómo yo voy a ir? ¿Cómo yo voy a hacer tal cosa? De la misma manera que lo hicieron los discípulos. ¿Cómo lo hicieron los discípulos? 120, volvemos a los orígenes. 120 discípulos en esa casa de aposento alto no tenían nada. ¿Qué tenían los discípulos? 120 hombres y mujeres ahí congregados no tenían nada. ¿Y Jesús qué les dijo? Ir y hacer la evangelización del mundo. Ir hasta lo último de la tierra. ¿No es una locura? ¿O solamente me parece a mí? Si no tengo ni para ir a tomar el tren de cercanías para ir a Madrid, ¿cómo voy a ir hasta el último de la tierra? Porque Dios tiene una economía guardada y preservada para los hijos que entienden la palabra, que entran dentro del plan de Dios y están yendo, y yendo es como Dios les provee de la economía. Pero no tenemos economía, ¿por qué será? Porque no estamos conquistando. Y si no estamos conquistando es porque no hemos reformado todavía la vida. Porque todavía somos muy grandes nuestro yo dentro de nosotros mismos. No es que Dios no tenga economía. ¿Cómo Dios no va a tener economía? Señor, es que no tengo para hacer la evangelización del mundo. Yo lo haría, pero no tengo economía. ¿Le estás diciendo a Dios que no hay economía? ¿A quién? ¿Al rey? ¿Al amo del oro y de la plata? ¿Le estás diciendo no hay economía? Es como ir al Banco Santander y decirle a Botines que no tiene dinero al presidente del Santander. ¿Cómo le dices eso? O te vas a ACS, al Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, y le dices, te voy a dar una limona porque no tienes un duro. Vamos a hacer una recolecta para hacer un buen fichaje, que en Madrid anda muy mal. Y le vamos a hacer una recolecta nosotros para darle dinero a Florentino Pérez. No tiene dinero Florentino Pérez. No tiene dinero esta gente. Dios no tiene dinero para hacer la obra que Él mismo nos está dando y nos está indicando que tenemos que hacer. ¿Dónde está el problema entonces? Mateo 28, 18 al 20. Id. ¿No? ¿Dice eso? Dios nos dejó la gran comisión. Id. ¿Cómo? Yo tengo que conquistar. Yo tengo que hacer la evangelización del mundo. Yo tengo que conquistar el campo, pero no tengo economía. Como no tengo economía, Señor, no lo hago. La culpa es tuya. ¿No? ¿Decimos eso? Y no lo decimos, pero nuestra actitud es esa. No lo hago porque tú no nos das economía. Algo está fallando. Algo no estamos conquistando bien. Dios tiene una economía escondida. ¿Para qué? Para cumplir la evangelización. Pablo tenía que ir a Roma. Y no tenía tampoco economía Pablo. En aquella época no tenía. Previamente sí, cuando era Saulo tenía mucha, pero Pablo, ¿fue a Roma o no fue a Roma? Hombre, me dirás, fue como esclavo, fue atado y fue detenido en un barco. ¡Pero fue! ¿O no? ¡Pero fue! Dios le dio sueños a José para que hiciera la conquista, las espigas que se tenían que doblegar, el sol y la luna que se postraban. Estaba hablándoles de algo grande.
Y José diría, ¿yo cómo voy a hacer algo de eso? No te preocupes que lo vas a hacer. No te preocupes, lo vas a hacer. ¿Qué hace falta? Que esté en tu corazón. Que lo tomes en tu corazón. Que lo tomes como un pacto que Dios te da. Si Dios te lo da y tú lo tomas como un pacto, Dios lo va a hacer. Dios te lo va a dar. José no tenía nada, pero fue a Egipto, hizo la evangelización del mundo en aquel tiempo conocido, predicó el evangelio a todo ese campo. Hasta Faraón tuvo que doblegarse y decir, no he conocido a nadie que tenga el Espíritu de Dios como está en ti. No he visto a nadie, tu Dios verdaderamente es el Dios verdadero. Daniel tampoco tenía nada. Y Daniel fue llevado como esclavo también a Babilonia, fue llevado cautivo. 3 reyes pasaron en el tiempo en que Daniel estaba allí detenido. 3 reyes pasaron, los 3 se doblegaron y los 3 dieron gloria a Dios. El Dios de Daniel es el Dios verdadero. No hay un Dios como el Dios de Daniel. No tenían nada, pero conquistaron los campos. Los discípulos no tenían nada, 120 hombres y mujeres no tenían economía, pero hicieron la evangelización del mundo. En poco más de 300 años conquistaron el mayor imperio de su época, el Imperio Romano. No tenían economía. ¿Y Dios qué dice? No te preocupes. Esteban, ve a la iglesia de los libertos. Vete a la sinagoga de los libertos y predícales allí lo que yo te he dicho. Esteban se originó la primera persecución, el principio de la diáspora de los judíos. Pero cuando ellos salieron predicando, iban anunciando el nombre de Jesucristo. ¿Se hizo o no se hizo? Se hizo. No es cuestión de economía, es cuestión de tomar el pacto de Dios. Si Dios ha dicho, Dios lo va a hacer. Si Dios ha dicho consumado es, ya está hecho. Jesús dijo, este evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. ¿Será hecho o no será hecho? Si Dios lo dice. Ya está hecho. Simplemente tengo que verlo como un pacto de Dios en mi vida. Si yo lo veo como un pacto, Dios me dará el campo, pero también Dios me dará la economía. Dios me dará todo cuanto yo necesite para que yo también pueda librar a la cultura que está en la oscuridad. Tengo que conquistar la cultura que está controlada por esa oscuridad. Debemos para eso recuperar el evangelio en nuestra vida. Si yo lo recupero y lo tengo, ya está todo hecho. Pero tenemos que devocionar nuestra vida. Tenemos que devocionarla como hizo David. Tenemos que devocionarla como hizo José. Tenemos que devocionarla como hizo Pablo. Tenemos que devocionar mi vida conforme los hombres y las mujeres que Dios levantó. Nosotros somos los que hemos recibido este mensaje. Somos los que somos los seguidores de estos hombres y mujeres. David comprendió. El arca no puede estar en cualquier sitio, hay que levantar un templo. Pero no estamos queriendo decir que vamos a levantar un templo. Estamos levantando eso, lo que Dios va a utilizar para cambiar y conquistar la cultura, la economía y el campo a través del centro de remanentes. ¿Qué nos está diciendo? No es cuestión de simplemente levantar un templo, no es las 4 paredes solamente. La iglesia está formada por hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Tenemos que ser levantados en primer lugar, construir ese templo, pero no el templo físico solamente, sino la iglesia representativa, para que el mundo vea y el mundo crea. A través de levantar ese templo y ese centro de remanentes, poder conquistar lo que el diablo nos ha robado, la economía, la cultura, que nos pertenece como hijos de Dios. El diablo lo robó. Por eso tenemos que levantar el lugar del templo para que las personas puedan ver y recuperar lo que el diablo nos robó. Tenemos que preparar a los obreros, tenemos que preparar a los remanentes, tenemos que preparar a los líderes. Tenemos que tener un corazón como lo tenía José, un corazón para ver y devocionar mi vida por causa de la evangelización del mundo. Si yo no devociono mi vida por ello, nunca lo voy a poder levantar. Si yo no devociono mi vida por la evangelización, jamás se hará. No se hace con buenos propósitos y buenas voluntades solo. Se hace con devocionar la vida. David tenía esto claro en su mente. Tengo que levantar un templo. Desde el principio, desde que Samuel le levantó, él tuvo claro
que iba a ser rey. Pero lo segundo que tuvo claro, tengo que levantar el templo. Son cosas que tenemos que devocionar nuestra vida. No son cosas que, bueno, ya se dará. No es así. Si lo hacemos de esa manera, nunca se va a hacer. Si no devocionamos nuestra vida, nunca se hará. Si no devocionamos la vida por la evangelización como hizo José, tampoco lo conseguiremos. Tampoco conseguiremos hacer las misiones si nosotros no devocionamos nuestra vida, como hizo Pablo, que pudo llegar a decir, todo lo tengo por basura, por causa del evangelio. Y hoy, tristemente, los creyentes siguen yendo al cubo de la basura de Pablo para coger lo que Pablo tiró, para retomarlo nosotros en el día de hoy y ponernos medallas. No funciona así. Tenemos que devocionar nuestra vida por causa del evangelio. Y no importa si tengo que darlo todo por causa de Cristo. No importa si tengo que entregarlo todo por causa de las misiones. No importa si tengo que devocionar todo por causa de la evangelización. Da igual. Pastor, es que me voy a quedar sin comer. Pues no comas. Que luego vienen las personas, iba a decir las mujeres, que Dios me perdonéis, pero luego llegan, no, es que estoy de régimen. Para estar monas o monos. Para eso sí. Y para estar monos y monas nos vamos y nos gastamos el dinero en el gimnasio. Para estar guapos. Para hacer croquetas. En fin, si no cambiamos lo que tenemos, no podemos tener más. Si no cambiamos lo que tenemos, no podemos tener más. Tenemos que traer esa renovación a nuestra vida. Si lo que tengo y de lo que yo estoy lleno es incorrecto, no podré adquirir lo que es correcto. ¿Por qué? Porque ya estoy lleno de cosas incorrectas. Cambiemos, reformemos la vida, reformemos nuestra vida. Pongamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora, yo entiendo también, cuando hablamos de sacrificio vivo, yo sé que esto es difícil. Prueba a sacrificar a una vaca, a un buey, como antiguamente se sacrificaban. Inténtalo sacrificar, es decir, quemar, levantar un holocausto santo y agradable a Dios con una vaca viva, con un buey vivo, un buey de 300, 400 kilos, 500 kilos. A lo mejor está quieto cuando le atas, pero cuando empiece eso a arder, ¿qué imaginas que va a pasar? Va a saltar rodando y rompiéndolo todo. Nosotros también es verdad que nos ponemos y decimos, sí, Señor, yo quiero ofrecerme como sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Y venimos a la iglesia y salimos con esta carita de Señor, nos entregamos. Ahora, cuando vamos a casa y el horno empieza a calentarse, saltamos como las vacas y los bueyes. Nos bajamos del altar corriendo. Tenemos que devocionar nuestra vida. Si hay que morir, se muere. Amén. ¿Qué dijeron los 3 amigos de Daniel? Mi Dios puede librarme de ese horno de fuego, pero si no lo hiciere, igualmente no me doblegaré. Es decir, no importa, porque si vivo, soy testigo de Dios. Pero si muero, también seré un testigo de Cristo. Sea que vivamos, sea que muramos, dijo Pablo en Romanos, somos del Señor. Gálatas 2:20, ya no eres tú, es Cristo en ti. Cristo murió, y si tienes que morir. A mí una vez una joven remanente me dijo, pastor, ¿por qué no te mueres? Yo digo, hombre, yo también te quiero, hija. No, no me refiero a eso, me refiero a que Cristo más en ti. Digo, pues tienes razón. Voy a morirme un poco más. Pero muérete tú conmigo. Amén. No se puede hacer la obra de la evangelización si no morimos para Cristo. No se puede. Sencillamente es imposible. Tenemos que poner nuestros ojos en aquellas cosas en las cuales Dios quiere que pongamos nuestros ojos. Tienes que poner o cambiar tu mirada. Pon los ojos en el campo que hay a tu alrededor. Jesús puso sus ojos en el campo. ¿Qué es lo que vio? Dice la palabra que vio las multitudes. Y cuando vio las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Amén? Cambia tus ojos. Cambia tu forma de mirar. ¿Qué es lo que Jesús nos dijo? A la verdad, la mies es mucha.
Pero los obreros, pocos. Aquí tenemos un título de oración. Dios, Jesús en este caso, nos está dando un título de oración. Tenéis que orar. ¿Por qué? Que Dios levante los obreros. Que Dios levante los ancianos. Que Dios levante los líderes. Pastor, yo no sé. Que Dios te levante. Ora, yo no puedo. Es Jesús quien dijo. Orar al Padre. Que el Padre levante los obreros. Orar, que Dios levante los obreros. Pero mi primer título de oración, ¿sabes cuál es? Señor, que yo sea uno de esos obreros. No que sea el otro. Juan, sé tu obrero. Voy a orar para que Juan sea obrero. No, yo tengo que ser obrero. Señor, mándame a mí como obrero. Yo quiero ser ese obrero. Amén. Yo siempre he dicho y digo y mantengo, esta iglesia no es una iglesia de creyentes. Es una iglesia de obreros. Amén. Me he equivocado de iglesia, hoy no estoy predicando en la mía. Si estoy diciendo que esto es una iglesia de obreros y digo amén y me responden 3, aquí falla algo. ¿Es una iglesia de obreros o no es una iglesia de obreros? Digo, a ver si me he equivocado de iglesia, estoy predicando. Veo aquí al hermano y digo, a ver si me he ido a otra iglesia a predicar. Y estoy aquí confundido. Esta es una congregación, entiendo. Y estoy yo orando y estoy preparando a obreros. Yo no predico para creyentes, predico para obreros. La escuela de evangelio es para obreros, no es para creyentes. Amén. Así que levantaros como obreros en el nombre de Jesucristo. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, que tengáis los ojos puestos donde Dios quiere que los tengáis. Os bendigo en el nombre de Jesucristo.